Abrió la puerta. Sophia Carter no se movió. La Kirby secretaria ejecutiva estaba sentada, inmóvil, detrás del volante de su viejo sedán, mientras 6 guardaespaldas armados formaban un círculo silencioso alrededor del auto. Los dedos de Sophia se cerraron con fuerza sobre las llaves, pero no hizo ningún intento de encender el motor. Ya no había a dónde ir. De repente, los guardias se hicieron a un lado sin decir una palabra. Damian Moretti se acercó, increíblemente apuesto, impecablemente vestido, multimillonario director ejecutivo de un imperio empresarial de miles de millones de dólares, y el jefe de la mafia más temido de Estados Unidos. Su mirada tranquila se posó sobre la mujer exhausta que estaba detrás del vidrio. ¿Por qué estás durmiendo en mi estacionamiento? Sophia cerró los ojos lentamente. Había ocultado la verdad durante casi 3 meses. Damian esperaba una excusa. Tal vez una deuda aplastante. Tal vez una traición. Tal vez espionaje corporativo. Pero en cambio, la respuesta tranquila que Sophia finalmente susurró hizo que aquel hombre que gobernaba un imperio extendido por varios estados olvidara todas las preguntas que había preparado. Damian Moretti había pasado la mayor parte de su vida adulta aprendiendo a distinguir la mentira de la verdad con solo mirar los ojos de una persona. El miedo se veía de una forma. La codicia, de otra. Los que escondían dinero siempre parpadeaban demasiado. Los que escondían una traición solían hablar demasiado rápido. Pero la mujer sentada dentro de aquel sedán plateado y desgastado no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente se veía cansada. No el tipo de cansancio que desaparece después de un fin de semana largo, sino el tipo que se instala en los huesos de una persona después de meses de fingir que todo está bien. Abre la puerta, repitió Damian, con una voz tan calmada que ponía nervioso a todos los demás. Sophia abrió la puerta sin discutir. Uno de los guardaespaldas se adelantó por instinto para revisar el vehículo, esperando encontrar cámaras ocultas, archivos robados o algún elaborado plan para infiltrarse en la organización. En cambio, encontró una manta doblada con cuidado en el asiento trasero, una almohada de viaje, un pequeño ventilador con baterías, un par de zapatos de oficina bien lustrados, una bolsa de ropa con 3 trajes formales cuidadosamente planchados, recipientes de plástico etiquetados con lunes, martes y miércoles, una tarjeta de membresía del gimnasio, un cuaderno. Nada más. El guardaespaldas miró lentamente a Damian. No había armas, ni equipo de vigilancia, ni siquiera equipaje. Solo una vida entera comprimida dentro del espacio de un auto viejo. Damian despidió a los guardias con un pequeño gesto de la mano. Hablaré con ella a solas. En cuestión de segundos, el estacionamiento subterráneo quedó casi en completo silencio. Sophia salió del sedán, alisando las arrugas de su blazer azul marino, y antes de que pudiera evitarlo, dijo por instinto: «Lo siento». La palabra sorprendió a Damian. Sophia no se disculpaba porque la hubieran descubierto. Se disculpaba porque creía que había incomodado a alguien más. «¿Has estado durmiendo aquí?» No era una pregunta. Sophia asintió una sola vez. ¿Desde cuándo? Casi 3 meses. El rostro de Damian apenas cambió, pero algo en su interior se movió. 3 meses. Cada día laboral había llegado antes del amanecer. Cada tarde se había ofrecido a quedarse hasta tarde. Todos en la empresa creían que Sophia era, simplemente, la empleada más dedicada de la compañía. Incluso el propio Damian había admirado su ética de trabajo sin cuestionarla jamás. Ahora, cada noche tardía tenía de golpe un significado completamente distinto. ¿Por qué? Sophia miró hacia el suelo de concreto en lugar de mirarlo a él. Mi arrendador subió la renta. Damian esperó. Ella no continuó. Él sabía que había más. Si eso fuera todo, dijo en voz baja, alguien con tu salario podría encontrar otro apartamento sin problema. Sophia sonrió débilmente. Una sonrisa triste. Podría. Otra pausa. Pero alguien más necesitaba ese dinero más que yo. La respuesta no tenía sentido. Damian cruzó los brazos. Explícate. Sophia respiró hondo, eligiendo cada palabra con el mismo cuidado que usaba para organizar la agenda imposible de Damian. A mi madre le diagnosticaron demencia avanzada hace 2 años.
Su voz se mantuvo firme. Llegó al punto en que ya no podía quedarse sola. Encontré un centro de cuidado especializado en memoria. El personal allí es extraordinario. La tratan con dignidad. Conocen sus canciones favoritas. Saben que se niega a tomar su medicamento a menos que alguien le diga que es un postre. Una pequeña risa se le escapó antes de desaparecer de nuevo. Pero el cuidado de 24 horas es caro. Miró hacia su viejo sedán. Hice los cálculos. Si renunciaba a mi apartamento, podía mantenerla ahí. Damián permaneció en silencio. Sofía continuó antes de que la lástima pudiera interrumpirla. Ella no recuerda mi cumpleaños. La mayoría de los días no recuerda mi nombre. Se aclaró la garganta. A veces cree que soy su hermana. A veces cree que soy la enfermera. Tragó saliva. Pero, de vez en cuando, por unos 30 segundos, recuerda que alguien la quiere. Sus ojos brillaron por primera vez. No estaba dispuesta a dejar que el dinero me robara esos 30 segundos. El silencio llenó el estacionamiento. Damián había negociado adquisiciones de miles de millones de dólares sin dudar un instante. Había ordenado decisiones de negocio despiadadas que afectaban a miles de empleados. Organizaciones criminales enteras le obedecían sin cuestionarlo. Y sin embargo, se encontró incapaz de responder a una sola mujer exhausta, parada junto a un auto viejo. «Nunca pediste ayuda». Sofía negó con la cabeza de inmediato. «No». «¿Por qué no?» «Porque acepté este trabajo para ganarme mi lugar. Si la gente se enterara, dejarían de ver mi trabajo. Solo verían mi situación». Finalmente lo miró a los ojos. «No quiero ascensos porque la gente sienta lástima por mí. Los quiero porque soy buena en lo que hago». Damián recordó cada semana imposible que ella había resuelto en silencio, cada desastre de agenda que había evitado, cada crisis ejecutiva que había solucionado antes de que nadie siquiera notara que había un problema. Nada de eso había sido suerte. Ella era verdaderamente excepcional, y lo había logrado todo mientras vivía dentro de un auto. Volvió a mirar el sedán. No había quejas pegadas al tablero. No había facturas vencidas regadas por los asientos. No había autocompasión, solo disciplina, solo sacrificio, solo una determinación silenciosa. Por primera vez en muchos años, Damián Moretti sintió algo completamente desconocido. No era admiración, no era compasión. Era respeto. El más profundo de todos. El tipo que nunca se puede comprar. Cuando Sofía extendió la mano hacia la puerta del conductor, esperando que la conversación terminara ahí, Damián volvió a hablar. «Mañana te presentas en mi oficina a las 8». Ella parpadeó. «Ya lo hago». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Lo sé. Parece que pasé meses creyendo que conocía a mi secretaria ejecutiva». La miró directamente. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, Damián Moretti llegó a las oficinas centrales exactamente 7 minutos antes de las 8. Durante años, sus mañanas habían seguido el mismo ritmo: reporte de seguridad, café, revisión de la agenda, reuniones ejecutivas. Sofía siempre estaba ahí antes que él. Nunca había cuestionado cómo. Ahora no podía dejar de preguntárselo. En lugar de tomar el elevador privado de inmediato, Damián se detuvo cerca del gimnasio de empleados en el nivel inferior. No era un hábito. Era curiosidad. La puerta se abrió. Sofía salió cargando una pequeña bolsa de tela. Su cabello todavía estaba un poco húmedo. Su maquillaje era sutil pero impecable. El traje azul marino que llevaba se veía perfectamente planchado, a pesar de haber pasado la noche doblado dentro de una bolsa de ropa. Pasó junto a él sin notarlo. Solo después de que ella desapareciera por el pasillo, Damián miró a través de la ventana del gimnasio. Quedaba abierto un solo casillero. Adentro colgaba únicamente un gancho vacío y una bolsa reutilizable de artículos de aseo. Ese era el lugar donde ella se arreglaba cada mañana. No porque disfrutara de hacer ejercicio temprano, sino porque no tenía ningún otro lugar donde prepararse. Por razones que no podía explicar, esa idea lo acompañó durante todo el día. Sofía, mientras tanto, se comportaba exactamente como siempre.
A las 8 en punto, todas las salas de juntas ya estaban confirmadas. 2 llamadas internacionales se habían reprogramado para ajustarse a las zonas horarias. 3 ejecutivos ya habían recibido carpetas de instrucciones revisadas. La tableta de Damián mostraba una agenda ordenada por colores. Al final de la pantalla había una nota familiar: almuerzo, 12:30, no negociable. Damián casi sonrió. Ignoró el recordatorio. A las 12:45, apareció otra notificación: ignoraste el recordatorio anterior. Tu tarde tiene 4 reuniones seguidas. Los humanos necesitan comer. Levantó la vista hacia la oficina abierta, donde Sofía escribía sin siquiera mirar hacia arriba. Señorita Carter. Ella apareció en su puerta menos de 5 segundos después. Sí. Programaste sarcasmo en mi calendario. Programé honestidad. Veo que tú tampoco has comido. Damián miró los reportes intactos sobre su escritorio. He estado ocupado. Como todos los demás. Sofía cruzó las manos con educación. Y aún así logran almorzar. No había desafío en su tono. Solo lógica simple. Damián suspiró con resignación teatral. 5 minutos. Aceptaré 10. Negocias de forma agresiva. Programo de forma agresiva. Por primera vez en toda la semana, Damián se rió de verdad. Fue una risa breve, callada, pero genuina. Afuera de su oficina, 2 guardias de seguridad intercambiaron miradas confundidas. Ninguno de los dos había escuchado ese sonido en meses. Con el paso de los días, Damián empezó a notar detalles que antes le habían resultado invisibles. Sofía nunca desperdiciaba papel. Reparaba las carpetas gastadas en lugar de reemplazarlas. Siempre llevaba una botella de agua reutilizable. Nunca pedía comida a domicilio. Cada vez que los ejecutivos dejaban comida sin tocar después de una reunión, ella discretamente guardaba las frutas y los sándwiches sin abrir en el refrigerador del personal, con etiquetas escritas a mano: por favor, disfrútenlo. No desperdicien comida buena. Sin firma, sin anuncio. Simplemente odiaba el desperdicio innecesario. Una tarde, Damián salió de una reunión de directorio casi 1 hora más tarde de lo previsto. Casi todas las luces de las oficinas ya estaban apagadas. Solo una seguía encendida, la de Sofía. Estaba sentada con las piernas cruzadas en su silla, rodeada de carpetas ordenadas por color. No lo notó. En cambio, murmuraba para sí misma mientras escribía en un pequeño cuaderno negro. Damián tocó suavemente. Ella se sobresaltó. Ay, lo siento, señor Moretti. No sabía que todavía quedaba alguien aquí. ¿Qué estás escribiendo? El rostro de Sofía cambió al instante. Nada importante. Él extendió una mano. ¿Puedo? Sofía dudó demasiado tiempo, lo cual, naturalmente, lo hizo aún más curioso. Finalmente, le entregó el cuaderno con evidente resistencia. Damián lo abrió. La primera página decía: el desastre de hoy. Debajo había una lista ordenada. 8 de la mañana, el director general programó 6 reuniones sin desayunar. Otra vez. 9:15 de la mañana, el director financiero olvidó su presentación. Culpó a la tecnología. La tecnología no está de acuerdo. 11:40 de la mañana, marketing pidió un cambio, pequeño. Daño emocional estimado, alto. Damián siguió leyendo. Cada página documentaba jornadas de trabajo imposibles con un humor seco y comedido. Había muñequitos dibujados. Pequeñas gráficas que clasificaban el caos ejecutivo. En una página había una escala de emergencia dibujada a mano: nivel 1, se atascó la impresora. Nivel 2, pánico de los inversionistas. Nivel 3, Damián dice que esto solo tomará 5 minutos. Damián se quedó mirando eso. Sofía se cubrió el rostro con ambas manos. Puedo explicarlo. Espero que puedas. Los escribo para no perder la cordura. Silencio. Después, Damián se rió. No de forma educada, no en voz baja. Se rió tan fuerte que tuvo que cerrar el cuaderno por un momento. Sofía parpadeó, sin poder creerlo. Nunca lo había visto reír así.
Nunca había visto a nadie clasificar mis reuniones como un desastre natural. Eres sorprendentemente consistente. Volvió a mirar el cuaderno. ¿Cuál es mi calificación promedio? Ella dudó. Preferiría no decirlo. Señorita Carter. 8.7 de 10. ¿De 10? Esperaba un 5. Tuviste un trimestre muy difícil. Damián negó con la cabeza, todavía sonriendo. Has estado evaluando el comportamiento ejecutivo. Necesitaba un mecanismo para sobrellevarlo. Podrías haberte quejado. Prefiero las estadísticas. Damián le devolvió el cuaderno con cuidado. Deberías seguir escribiendo. ¿No te ofende? He compartido reuniones mucho más dolorosas que tu cuaderno. Ella sonrió. Una sonrisa de verdad, esta vez. Cálida, sin esfuerzo. Transformó todo su rostro. Por un breve segundo, Damián olvidó que estaban parados en una oficina. Solo notó lo viva que se veía ella cuando no cargaba sola el peso del mundo. Mientras Sofía guardaba el cuaderno a salvo en su bolso, Damián se dio cuenta de algo inesperado. Durante semanas había intentado entender a la mujer que dormía en su auto. En cambio, había descubierto a alguien que se negaba a dejar que las dificultades le robaran su sentido del humor. Y de alguna manera, eso lo impresionó aún más. El lunes después de que Damián descubriera el secreto de Sofía, empezaron a aparecer cambios sutiles por toda la oficina. Ninguno fue anunciado. Ninguno llevaba su firma, y ninguno podía interpretarse razonablemente como caridad. Sofía notó el primero durante la reunión semanal de operaciones ejecutivas. Un puesto vacante había aparecido silenciosamente en el organigrama: coordinadora ejecutiva senior de operaciones. Nuevas responsabilidades, mayor autoridad, mejor compensación. Ella frunció el ceño. La descripción sonaba extrañamente familiar. Enumeraba habilidades que reflejaban todo lo que ella ya había estado haciendo durante meses: anticipar conflictos ejecutivos, coordinar horarios entre varias empresas, coordinar entre legal, finanzas y operaciones internacionales. Cerró el documento y siguió tomando notas. Esa tarde, Recursos Humanos la contactó. Nos gustaría que aplicaras. Sofía parpadeó. Ya tengo un trabajo. Lo sabemos. Esto es una promoción interna. Se aclaró la garganta, no he enviado ninguna solicitud. No es necesario. Hemos estado documentando tu desempeño durante casi un año. Ella agradeció con cortesía, pero no parecía convencida. Esa misma noche, tocó a la puerta de la oficina de Damián. ¿Querías verme? Él levantó la vista de varios contratos. Pasa. Ella colocó la descripción del puesto impresa sobre su escritorio. Tengo una pregunta. Sospechaba que la tendrías. Sofía cruzó los brazos. ¿Creaste este puesto por mí? Damián respondió de inmediato. No. ¿Esperas que te crea? Espero que leas la página 4. Ella frunció el ceño y hojeó el documento. Detrás de la descripción había meses de reportes de evaluación interna, métricas de desempeño, comentarios de departamentos, recomendaciones ejecutivas. Varios estaban fechados casi 6 meses antes de que Damián la encontrara en el estacionamiento. Una recomendación en particular llamó su atención: recomendación: ampliar la autoridad de la señorita Carter para reflejar las responsabilidades que ya desempeña más allá de su puesto actual. Fecha: 5 meses atrás. Ella levantó la vista. ¿Aprobaste esto antes de saber dónde dormía? Otro reporte aprobado por finanzas. Otro aprobado por recursos humanos. Otro firmado por 3 jefes de departamento. Cada documento apuntaba a la misma conclusión: ella ya se había ganado el ascenso. Simplemente todavía no se había implementado. Sofía bajó lentamente los papeles. Pensé. Sé lo que pensaste. Damián se recostó tranquilamente en su silla. Si hubiera querido ayudarte por lástima, te habría ofrecido un apartamento. Lo rechazaste antes de que siquiera tuviera oportunidad. Una pequeña sonrisa se le escapó a ella. Probablemente. Así que elegí otra opción. ¿Qué opción? La que en verdad mereces.
El silencio se instaló entre ellos. No era incómodo. Era cómodo, respetuoso. Finalmente, Sofía asintió. Aceptaré el ascenso. Esperaba que lo hicieras. Pero solo porque te lo ganaste. Damián sonrió levemente. No habría aceptado ninguna otra respuesta. Durante las semanas siguientes, Sofía se adaptó a su nuevo puesto con una rapidez asombrosa. Optimizó la comunicación entre 5 divisiones, redujo los conflictos de agenda en casi un 40%, creó protocolos de emergencia que evitaron que los ejecutivos reservaran viajes internacionales que se cruzaban entre sí. En cuestión de un mes, los gerentes senior dejaron de preguntar si Sofía podía resolver un problema. Simplemente preguntaban cuándo lo haría. Incluso Damián se sorprendió confiando más en el criterio de ella que en sus propios instintos. Una tarde, entró a su oficina con un itinerario de viaje. Programé reuniones en Nueva York, Chicago, Dallas y Los Ángeles. Ella miró el calendario, luego lo miró a él. No. Él parpadeó. No, eso es físicamente imposible. Tengo un jet privado. Sigues sin poder doblar el tiempo. Lo he intentado. ¿Se nota? Sofía marcó 3 reuniones con un lápiz rojo. Si asistes a estas, te perderás aquellas. Si asistes a aquellas, te perderás esta votación del directorio. Y si intentas ir a todas, hizo una pausa dramática, tendré que programar tu funeral. Damián se rió. ¡Qué dramática! ¡Qué realista! Se quedó mirando el calendario. Ella tenía razón, otra vez. Él suspiró. Me disgusta cuánto sucede eso. Notó también que el ascenso había cambiado la forma en que los demás ejecutivos veían a Sofía. En lugar de simplemente recibir instrucciones, los jefes de departamento ahora buscaban activamente su consejo. Ella seguía siendo exactamente la misma persona, llegaba primera, se iba última. Seguía trayendo café casero en una taza reutilizable. Seguía recordando en voz baja a todos que tomaran descansos. El éxito no la había cambiado. Simplemente había hecho que todos los demás notaran lo que siempre había estado ahí. Damián notó algo más. La gente sonreía más cuando estaba cerca de ella. Las reuniones terminaban más rápido. Las discusiones se suavizaban cuando ella resumía tranquilamente ambos lados sin llevarse el crédito. Tenía una habilidad extraordinaria para hacer que hasta la gente más difícil se sintiera escuchada. No era manipulación. Era inteligencia emocional, algo que Damián descubrió que admiraba mucho más que la intimidación. Una noche, la encontró revisando reportes trimestrales a solas. Podrías terminar eso mañana. Lo sé. ¿Entonces por qué te quedas? Ella sonrió sin levantar la vista. Me gusta dejar el mañana con menos problemas que el día de hoy. Él se apoyó en el marco de la puerta. He pasado años contratando gente brillante, y la mayoría resuelve los problemas que ellos mismos crean. Ella levantó la vista. ¿Y yo? Tú resuelves los problemas antes de que nadie se dé cuenta de que existen. Ella rió suavemente. Esa es la evaluación de desempeño más linda que he recibido. No era una evaluación. No. Era una observación. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo más de lo que ninguno de los dos pretendía. Ninguno habló. Ninguno necesitaba hacerlo. Algo estaba cambiando. No de golpe, no de forma dramática, pero de manera inconfundible. La relación entre un poderoso director ejecutivo y su excepcional asistente se había convertido, silenciosamente, en algo construido sobre admiración genuina. Ninguno de los dos estaba listo para llamarlo atracción, pero ambos habían empezado a esperar con ganas conversaciones que no tenían nada que ver con el trabajo. Y esa idea era mucho más peligrosa de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir. Para principios del otoño, Sofía Carter se había convertido en la única constante en el mundo cada vez más caótico de Damián Moretti. Los ejecutivos iban y venían. Los mercados cambiaban. Las negociaciones internacionales se estancaban. Aparecían crisis inesperadas antes del desayuno. En medio de todo eso, Sofía se mantenía notablemente firme. Anticipaba los problemas antes de que llegaran al escritorio de Damián. Filtraba dramas innecesarios sin que nadie lo notara.
Incluso desarrolló una habilidad increíble para determinar si él necesitaba otra reunión o simplemente 5 minutos de paz con una taza de café. Por desgracia para Damián, alguien más había empezado a notar a Sofía también. Se llamaba Ethan Brooks, 36 años, abogado corporativo senior, ingenioso, profesional. El tipo de abogado que podía desarmar un contrato hostil mientras hacía reír a todos en la sala. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos, Ethan no se sentía intimidado por Damián. Lo respetaba, pero no tenía miedo de molestarlo cuando la ocasión lo permitía, lo cual sucedía más seguido de lo que a Damián le hubiera gustado. Un martes por la noche, Damián salió de una llamada de conferencia antes de lo previsto. Al pasar junto al departamento legal, escuchó risas. No eran fuertes, solo genuinas. Con curiosidad, miró a través de la puerta abierta. Sofía y Ethan estaban sentados uno frente al otro en una mesa de conferencias llena de contratos. Entre ellos había 2 bolsas de papel de una tienda de comida cercana. Sofía comía medio sándwich mientras revisaba unas modificaciones legales. Ethan señaló un párrafo. Sigo pensando que esa oración debería ser ilegal. Lo es. Me refería gramaticalmente. Ella sonrió. Le avisaré al idioma inglés de inmediato. Ethan se rió. Aprecio tu influencia. Sofía puso los ojos en blanco. Sobreestimas enormemente mi autoridad. Damián siguió caminando sin interrumpir. Se dijo a sí mismo que no era asunto suyo. Simplemente eran 2 colegas trabajando hasta tarde. Los empleados podían cenar. Los empleados ciertamente podían reír. No había absolutamente nada extraño en eso. Entonces, ¿por qué le molestaba? La tarde siguiente, Damián notó otro pequeño detalle. A las 3 en punto exactas, Ethan apareció frente a la oficina de Sofía con 2 cafés. Sin azúcar, dijo. ¿Te acordaste? Has corregido mis contratos durante 6 meses. Presto atención. Sofía aceptó la taza con una sonrisa agradecida. Gracias. No hay problema. De inmediato volvieron a hablar de trabajo. Nada coqueto. Nada inapropiado. Solo una familiaridad natural. Damián observó desde el otro lado del pasillo antes de retirarse en silencio a su oficina. Uno de sus guardaespaldas de toda la vida, Marco, lo siguió. ¿Te ves molesto? No lo estoy. Marco asintió lentamente. Claro. Damián abrió otro archivo. No tengo absolutamente ninguna opinión sobre 2 empleados tomando café. Naturalmente. ¿Están hablando de documentos legales? Estoy seguro de que sí. Damián levantó la vista. ¿Hay algo que quieras decir? Marco dudó lo suficiente como para volverse sospechoso. No, señor. Bien. Pasaron unos segundos. Luego Marco añadió con cuidado. Para que conste, nunca lo había visto fijarse en el horario de café de nadie más. Damián lo miró fijamente. Retírate. Sí, señor. Marco salió de la oficina con la expresión inconfundible de un hombre que se esforzaba mucho por no reírse. Durante las siguientes 2 semanas, Damián encontró varias razones muy lógicas para aumentar las reuniones con el departamento legal. Hubo una revisión de contrato, luego otra, luego una discusión de cumplimiento normativo, luego una reunión completamente innecesaria sobre los estándares de formato para los reportes ejecutivos. Ethan finalmente entró a la oficina de Damián cargando una carpeta gruesa. Traje todos los documentos legales que pediste. Damián asintió. Excelente. Ethan colocó la carpeta en el escritorio. Solo hay un problema. ¿Qué problema? La mayoría de estas reuniones pudieron haber sido correos electrónicos. Damián se mantuvo perfectamente compuesto. Prefiero la comunicación cara a cara. Llevo aquí 7 años. Sé que nunca has preferido la comunicación cara a cara. Damián lo miró directamente. La gente cambia. Ethan parpadeó. Eso es perturbador. Sofía notó el patrón 3 días después. Estaba de pie en la oficina de Damián, sosteniendo su calendario actualizado. Hay 12 reuniones con legal este mes. Sí. El mes pasado hubo 3.
Los asuntos legales han aumentado. No es cierto. ¿Lo verificaste? Yo las programé. Damián fingió revisar otro documento. Sofía lo observó durante varios segundos, luego miró hacia el departamento legal, y después de vuelta a Damián. Sus ojos se entrecerraron levemente. Finalmente, preguntó con total seriedad. ¿Estás compitiendo con nuestro departamento legal? Damián levantó la vista de inmediato. ¿Qué? Has pasado más tiempo con Ethan en 2 semanas que en los 6 meses anteriores. Valoro su experiencia. Le pediste su opinión sobre las políticas de la impresora de la oficina. Afecta los contratos. Afecta el papel. Él abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No veo tu punto. Sofía luchó por mantener una expresión profesional. No dije que hubiera uno. Actualizó tranquilamente su calendario, tachó 3 reuniones innecesarias, dejó solo las que en verdad requerían revisión legal, y le deslizó la agenda revisada de vuelta. ¿Qué le pasó a mi tarde? Recuperaste 3 horas. Yo aprobé esas reuniones. Sé que las cancelaste de todos modos. Las mejoré. Damián miró el calendario, luego miró a Sofía, luego volvió a mirar el calendario. Eres imposible. Me han llamado cosas peores. Ella se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo. Ah, sí. Ethan dice gracias. Damián frunció el ceño. ¿Por qué? Por finalmente leer los reportes legales que te envió por correo hace 2 semanas. Ella desapareció por el pasillo antes de que él pudiera responder. Un instante después, Damián escuchó risas. No las de Ethan. Las de Sofía. Suaves, cálidas, completamente libres. Se recostó en su silla y se frotó la frente. En algún lugar afuera, Marco pasó junto a la oficina abierta. Le echó un vistazo a la expresión de Damián y sonrió con complicidad. Sin bajar el paso, murmuró lo suficientemente fuerte como para que Damián lo escuchara. Los celos son una estrategia de gestión fascinante, señor. Damián tomó el clip más cercano. ¿Sigue caminando, Marco? Ya me fui. Para el final de esa semana, todo el piso ejecutivo había llegado a la misma conclusión silenciosa. Damián Moretti, el jefe de la mafia tranquilo y disciplinado que nunca perdía el control de nada, no tenía absolutamente ninguna idea de que se estaba enamorando. Todos los demás sí lo sabían. Excepto Sofía. La cumbre anual de liderazgo ejecutivo era el evento que todos los gerentes senior temían. No porque fuera difícil, sino porque era público. Asistían todos los jefes de división. Los miembros del directorio observaban desde la primera fila. El desempeño de cada departamento se reconocía frente a cientos de empleados. Para Damián Moretti, era otra obligación de rutina. Para Sofía Carter, era simplemente otro día en el que debía asegurarse de que nada saliera mal. Llegó antes del amanecer, revisó cada presentación, verificó cada micrófono, reorganizó el plan de asientos después de que 2 ejecutivos pidieran cambios de última hora, y evitó silenciosamente 3 desastres de agenda antes de que llegara el primer invitado. Para las 9 de la mañana, el evento se desarrollaba sin ningún problema. Casi nadie lo notó. Esa era la naturaleza del trabajo excelente, cuando todo funciona a la perfección. La gente asume que siempre fue fácil. Victoria Sinclair sí lo notó. Ella siempre notaba todo. Elegante, segura de sí misma, directora de relaciones públicas. Victoria creía que las apariencias moldeaban la realidad. Y en los últimos meses, había una apariencia que le resultaba imposible ignorar: Sofía Carter. La antes ignorada secretaria, ahora asistía a reuniones ejecutivas. Los jefes de departamento buscaban su opinión. Incluso Damián, en ocasiones, preguntaba: ¿qué opina Sofía? Para Victoria, eso era inaceptable. Ella había pasado años escalando la jerarquía corporativa. Y sin embargo, de alguna manera, una tranquila secretaria de talla Kirby se había convertido en una de las personas más respetadas de la empresa. Tenía que haber otra explicación. El talento no era suficiente. No en la mente de Victoria. La oportunidad llegó durante la ceremonia de reconocimiento de la tarde.
Un ejecutivo elogió a la división de operaciones por mejorar drásticamente la coordinación en toda la empresa. Varios miembros del directorio aplaudieron. Un director sonrió hacia Sofía. Deberíamos reconocer a la persona detrás de gran parte de ese éxito. El público volvió a aplaudir. Sofía se puso de pie con educación, nada más. Esperaba que el momento terminara ahí. En cambio, Victoria se levantó lentamente de su asiento. Su sonrisa era impecable. Muy inspiradora. La sala se quedó en silencio. Siempre admiro a las empresas que se preocupan tanto por sus empleados en apuros. Sofía la miró sin decir nada. Victoria se aclaró la garganta y continuó. Después de todo, no todos los días una secretaria recibe múltiples ascensos justo después de que nuestro director ejecutivo descubre sus dificultades personales. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Victoria fingió no notarlo. Supongo que la compasión se acelera las carreras. Silencio. Después, sonrió directamente a Sofía. Creo que a muchos les encantaría saber cómo se siente convertirse, hizo una pausa deliberada, en la secretaria que Damián rescató. La sala se quedó dolorosamente inmóvil. Nadie tocó su café. Nadie se movió en su silla. Incluso los fotógrafos bajaron sus cámaras. Sofía se mantuvo completamente tranquila. Se levantó lentamente, se acomodó la chaqueta, y luego miró directamente a Victoria. Lo siento. Creo que ha habido un malentendido. Victoria cruzó los brazos con confianza. ¿La ha habido? Sí. La voz de Sofía se mantuvo suave. Nadie me rescató. Dejó que la frase se asentara. Acepté cada responsabilidad que se me asignó. Completé cada evaluación de desempeño. Me gané cada ascenso. No estaba a la defensiva. Simplemente estaba exponiendo hechos. Victoria sonrió educadamente. Por supuesto. Pero seguramente tus circunstancias influyeron en ciertas decisiones. Sofía no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia Damián. Sus miradas se cruzaron a través del salón de baile lleno de gente. Entonces hizo una sola pregunta simple. ¿Alguna vez le contaste a alguien sobre mi situación? La respuesta llegó al instante. No. Ni un segundo de duda. Ni siquiera una mirada hacia Victoria. Solo una palabra tranquila e inquebrantable. No. Sofía asintió una sola vez. Sabía que no lo harías. Luego se sentó en silencio. La sala permaneció callada. La gente ya no miraba a Victoria. Miraban a Damián. Todos esperaban. Damián se levantó lentamente. No sonaba enojado. Eso, de alguna manera, hizo el ambiente aún más pesado. Nuestra empresa documenta cada ascenso. Miró hacia recursos humanos. Señorita Reynolds. La directora de recursos humanos entendió de inmediato. Le entregó una carpeta delgada. Damián la abrió. La primera recomendación para ampliar las responsabilidades de la señorita Carter. Miró la fecha. Fue presentada hace 11 meses. Levantó el documento. La primera propuesta de ascenso fue aprobada 5 meses antes de que yo supiera absolutamente nada sobre sus circunstancias personales. Otro documento. Las evaluaciones ejecutivas que respaldaban esa recomendación venían de finanzas. Otra, de legal. Otra, de operaciones. Otra más. 3 comités independientes del directorio. Cada página tenía firmas, fechas, métricas de desempeño, evaluaciones objetivas. Nada emocional, nada personal. Solo evidencia. Damián miró alrededor de la sala. Descubrí que la señorita Carter vivía en su auto mucho después de que estas decisiones ya se habían tomado. Su voz se mantuvo firme. Los ascensos reconocieron el trabajo que ella ya venía haciendo. Nada más. Cerró la carpeta. Los habría aprobado de todos modos. Silencio. Profundo. Absoluto. Un miembro del directorio preguntó en voz baja. ¿Vivía en su auto? Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo.
La comprensión se extendió por el salón, rostro por rostro. Ella había coordinado operaciones de miles de millones de dólares, protegido las agendas ejecutivas, mejorado la eficiencia en varias empresas, se había ganado el respeto de casi todos los departamentos, todo mientras dormía en un viejo sedán. Y casi nadie lo había sabido. No porque lo ocultara para manipular a nadie, sino porque se negaba a dejar que eso la definiera. El aplauso comenzó en algún lugar cerca del fondo del salón. Una persona, luego otra, luego docenas. En cuestión de segundos, todo el salón de baile estaba de pie. No por caridad, no por lástima. Por respeto. Sofía se veía genuinamente sorprendida. Nunca había querido atención. Solo había querido justicia. Y, por primera vez en su vida profesional, recibió ambas cosas. Victoria seguía de pie junto a su silla. La confianza que había traído consigo a la conversación había desaparecido por completo. Su intento de exponer una debilidad había logrado exactamente lo contrario. Había revelado, sin querer, una fortaleza extraordinaria. Damián la miró solo una vez. Su voz se mantuvo perfectamente calmada. En esta empresa, evaluamos el desempeño, no las circunstancias. Luego se giró hacia Sofía. No hubo ningún discurso dramático, ningún gran gesto. Solo un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Llevaba un mensaje simple: vi tu trabajo mucho antes de conocer tu sacrificio. Sofía le devolvió el gesto. Por primera vez desde aquella noche en el estacionamiento, ninguno de los dos necesitaba palabras para entenderse. El respeto se había convertido en confianza. Y en algún lugar debajo de esa confianza, algo mucho más personal había echado raíces en silencio. La vida cambió tan gradualmente que ni Damián ni Sofía lo notaron. Al principio no hubo ningún anuncio dramático, ninguna despedida de la vieja rutina, solo una serie de pequeñas mejoras. La madre de Sofía respondió mejor a un nuevo plan de tratamiento. Se ajustaron algunos medicamentos. Los especialistas en cuidado de la memoria recomendaron un programa residencial más pequeño que ofrecía la misma calidad de atención a un costo mensual mucho menor. Por primera vez en meses, Sofía se permitió considerar algo que se había negado a imaginar: tener un hogar de nuevo. Pasó 3 fines de semana visitando apartamentos modestos. Nada lujoso, nada cercano a los vecindarios ejecutivos donde vivían muchos gerentes senior. Solo un apartamento limpio de una habitación, a 15 minutos de la oficina. Ventanas grandes, una cocina pequeña, una mesa de comedor de segunda mano incluida en el contrato de renta. Firmó los papeles sin decírselo a nadie, excepto a Recursos Humanos, que necesitaba su nueva dirección. Llegó el lunes. Damián caminó por el estacionamiento subterráneo poco después de las 7. Se había convertido en un hábito inconsciente. Nunca admitió por qué. Tal vez simplemente prefería entrar por el nivel inferior. Tal vez le gustaba el silencio. O tal vez se había acostumbrado a ver un viejo sedán plateado estacionado en la misma esquina cada mañana. Ese día, el espacio estaba vacío. Se detuvo solo por un segundo. Luego siguió caminando hacia el elevador. Arriba, todo parecía completamente normal. Sofía ya estaba en su escritorio. Café listo. Reuniones organizadas. Reportes internacionales esperando su revisión. Buenos días. Ella sonrió. Buenos días. Nada parecía diferente. Excepto que sí lo era. Había una suavidad en su expresión, una ligereza que él nunca había visto antes. Se te ve descansada. Dormí. Me alegra. Ella asintió una vez. A mí también. Ninguno de los dos mencionó por qué. Las semanas siguientes trajeron otro cambio inesperado. Sofía dejó de quedarse hasta tarde todas las noches. Seguía trabajando duro, seguía terminando cada tarea. Pero alrededor de las 6, en verdad se iba a casa. Damián lo notó de inmediato. A las 6:15, se sorprendía mirando hacia el piso ejecutivo. Las luces de su oficina estaban apagadas. Para las 6:30, el pasillo se sentía extrañamente silencioso. Una noche, levantó la vista de un contrato y, por instinto, buscó el intercomunicador. Señorita Carter. Se detuvo.
Su oficina ya estaba vacía. Bajó la mano lentamente. El silencio se sentía extraño. Marco lo notó. Por supuesto que lo notó. ¿La extrañas? Damián siguió leyendo. No es cierto. Marco cruzó los brazos. Has mirado hacia su oficina 6 veces en 20 minutos. Estaba verificando si Finanzas entregó los reportes revisados. Lo hicieron. ¿Cómo lo sabes? Le pregunté a Sofía. Damián levantó la vista. ¿Cuándo? Ayer. Me dijo que se iría a tiempo. Algo se apretó en el pecho de Damián. Irse a tiempo. Perfectamente razonable, perfectamente saludable. Exactamente lo que él debería querer para una empleada que respetaba tanto. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera perdiendo algo? Sofía también notó la distancia. Sin las noches tardías, ya no había conversaciones inesperadas, ni debates sobre agendas imposibles, ni risas accidentales sobre su cuaderno de desastres, ni recordatorios silenciosos de Damián preguntando, ¿comiste hoy? Ni momentos incómodos cuando él fingía pasar por su oficina por razones completamente ajenas. Los extrañaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una tarde, se descubrió sonriéndole a una puerta vacía antes de darse cuenta de que no había nadie ahí. Esa idea la asustó. Los límites profesionales importaban, especialmente cuando el hombre en cuestión era su director ejecutivo y una de las figuras más poderosas del país. Tal vez algo de distancia era más saludable. 2 días después, Sofía presentó una solicitud formal a Recursos Humanos. No era una renuncia. Era una solicitud de traslado interno. Otra empresa dentro del grupo corporativo de Damián necesitaba una directora de operaciones ejecutivas. Era una excelente oportunidad, mejor salario, mayor responsabilidad, una transición profesional limpia. Recursos Humanos envió la solicitud a Damián para su aprobación ejecutiva. Él leyó la primera página 2 veces, luego una tercera. Solicitud de traslado, efectiva en 30 días. Se quedó mirando el documento durante varios largos momentos. Marco entró en silencio. ¿Pediste verme? Damián no respondió de inmediato. En cambio, le entregó la carpeta. Marco la hojeó, luego levantó la vista. Ah. Esa es una reacción apropiada. ¿No lo sabías? No. Marco cerró la carpeta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Damián se recostó lentamente. No lo sé. Fue la primera respuesta completamente honesta que había dado en semanas. Esa noche, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido, Damián se paró frente a la oficina de Sofía. La luz seguía encendida. Ella estaba guardando varias carpetas en su maletín. ¿Querías verme? Ella levantó la vista con su sonrisa tranquila de siempre. No. Hizo una pausa. En realidad, sí. Ella esperó. No había agenda de reunión, no había reportes, no había contratos, no había ninguna emergencia de agenda. Por primera vez desde que se conocieron, ninguno de los dos tenía asuntos de trabajo que discutir. Recibí tu solicitud de traslado. La expresión de ella se suavizó. Esperaba que lo escucharas primero de mí. No te ibas a ir. No estoy dejando la empresa. Se siente similar. Ella bajó la mirada brevemente. Pensé que un poco de distancia sería apropiado. ¿Por el ascenso? No. Por nosotros. Las palabras quedaron flotando en la oficina silenciosa. Damián sintió que su compostura cuidadosamente construida empezaba a resquebrajarse. ¿Qué pasa con nosotros? Ella sonrió con tristeza. Nos hemos vuelto importantes el uno para el otro. Sí, y eso es maravilloso. Otra pausa. Pero la gente siempre se preguntará si me gané mi éxito. No me importa lo que piense la gente. A mí sí. Lo miró a los ojos. He pasado toda mi carrera demostrando que pertenezco aquí. No quiero que nadie se pregunte si mi futuro depende de tus sentimientos. Damián entendió. Ella no estaba huyendo. Estaba protegiendo todo por lo que había trabajado, incluyendo la reputación de él, incluyendo la de ella, incluyendo la empresa. Y de alguna manera,
Eso lo hizo admirarla todavía más. Respiró lentamente. ¿Cenarías conmigo mañana por la noche? Sofía parpadeó. ¿Como tu director ejecutivo? No. ¿Como el jefe de la organización Moretti? No. Como el hombre que aparentemente es terrible fingiendo que no busca la luz de tu oficina cada noche. Una risa sorprendida se le escapó a ella. ¿Lo notaste? Lo noté cuando desapareció. Ella estudió su rostro con cuidado. No había autoridad ahí, ni orden, ni expectativa. Solo sinceridad tranquila. No quiero hablar de presupuestos, continuó él con suavidad, ni de calendarios, ni de reuniones de directorio. Solo quiero una noche para saber si la mujer que admiro estaría dispuesta a cenar con el hombre que la ha admirado, durante mucho más tiempo del que él mismo se dio cuenta. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, a pesar de sí misma. No porque las palabras fueran dramáticas, sino porque eran honestas. Sonrió, la misma sonrisa cálida que había aparecido por primera vez cuando él se rió de su cuaderno de desastres. Me encantaría. ¿Cenar? Ella asintió. Cenar. Nada más, nada menos. Por primera vez en años, Damián Moretti sonrió no como multimillonario, no como jefe de la mafia, no como director ejecutivo, sino simplemente como un hombre que finalmente había encontrado el valor para hacer la pregunta correcta. Varios meses después, casi nadie recordaba el día exacto en que Sofía Carter había dejado de estacionarse en el garaje subterráneo. La vida dentro de la empresa simplemente había continuado. Los reportes trimestrales seguían llegando. Las reuniones de directorio seguían extendiéndose demasiado. Los ejecutivos seguían olvidando las fechas límite hasta que Sofía les recordaba, con educación, que esas fechas existían desde hacía semanas. Algunas cosas nunca cambian. Otras cambian de forma tan silenciosa que la gente solo lo nota al mirar atrás. Sofía ya no era la secretaria ejecutiva de la que todos dependían. Ahora era la asistente ejecutiva principal de la empresa, supervisando las operaciones ejecutivas de todo el grupo corporativo de Damián Moretti. El título había cambiado. Las responsabilidades habían crecido. El respeto que recibía se había vuelto incuestionable. Ya nadie susurraba sobre favoritismo. Ya nadie se preguntaba si ella pertenecía a las reuniones ejecutivas. La habían visto ganarse cada oportunidad, una crisis organizada a la vez. Fuera de la oficina, la vida también se había vuelto más suave. Su apartamento era pequeño, cómodo, lleno de muebles de segunda mano que había restaurado con cuidado durante varios fines de semana. Había un librero junto a la ventana de la sala, una colección de tazas de café que no tenía ningún sentido práctico, un pequeño jardín de hierbas en el balcón. Por primera vez en años, tenía una puerta principal que cerrar con llave, una cama que tender cada mañana, una cocina que olía a café recién hecho en lugar de sobres instantáneos preparados en la sala de descanso de la oficina. A veces, mientras lavaba los platos, se sorprendía sonriendo sin razón alguna. Entonces recordaba, estaba en casa. La condición de su madre también empezó a mostrar mejoras pequeñas pero significativas. No milagros. La demencia no funciona así. Pero el nuevo programa de cuidado de la memoria le dio días más tranquilos. Algunas tardes reconocía a Sofía de inmediato. Otros días, simplemente buscaba la mano de su hija sin recordar por qué. Eso era suficiente. Esos momentos no tenían precio. Una tarde, durante una visita familiar, su madre sonrió de repente. Siempre cuidas tan bien de mí. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Aprendí de la mejor. Su madre se rió suavemente. Ojalá recordara haberte enseñado. Sofía le apretó la mano. ¿Lo hiciste? Solo que no lo recuerdas. En ocasiones, la gente asumía que Damián había pagado en secreto los gastos médicos de Sofía. No era así. Él sabía que ella nunca lo habría aceptado. En cambio, había hecho algo que ella sí podía respetar. Meses antes, una de sus empresas había ampliado su apoyo a una fundación médica benéfica especializada en cuidados neurológicos. La fundación aceptaba solicitudes de forma anónima, ingresos, necesidad médica, elegibilidad para el tratamiento. Todos los solicitantes seguían el mismo proceso.
Sofía nunca supo que Damián había impulsado a la empresa a aumentar su contribución anual antes de sugerir el programa a recursos humanos. Ella simplemente aplicó, calificó, recibió la ayuda exactamente como cualquier otra familia aprobada. Nada le había sido regalado. Todo se lo había ganado, tal como ella quería. Cuando finalmente descubrió que la empresa de Damián apoyaba a la fundación, le hizo una sola pregunta. ¿No les dijiste quién era yo? Él sonrió. No. Merecías justicia, no favores. Ella lo miró largamente, y luego respondió en voz baja. Gracias. No porque él hubiera resuelto sus problemas, sino porque la había respetado lo suficiente como para no hacerlo. Su relación se desarrolló con la misma paciencia que había definido todo lo demás entre ellos. Sin titulares dramáticos, sin compromiso secreto, sin romance vertiginoso. Cenaron una vez, luego otra. Las caminatas de fin de semana se volvieron costumbre. Las conversaciones poco a poco se alejaron del trabajo. Discutían sobre libros, debatían sobre restaurantes. Descubrieron que a ambos les encantaban las películas malas de detectives que ninguno admitiría en público que eran buenas. Damián aprendió que Sofía se reía más fuerte con los chistes que decía que no eran graciosos. Sofía descubrió que el temido jefe de la mafia se volvía sorprendentemente competitivo en los juegos de mesa. Le ganó 3 veces seguidas. Él pedía la revancha todos los fines de semana. Marco eventualmente lo declaró la negociación ejecutiva más larga en la historia de la empresa. Una noche, casi un año después de que todo hubiera comenzado, Damián se quedó hasta tarde terminando una llamada de conferencia. Al caminar hacia el elevador privado, el hábito lo llevó a través del estacionamiento subterráneo. El pasillo de concreto estaba en silencio. Filas de autos estacionados se extendían hasta perderse de vista. Sin pensarlo, redujo el paso cerca de una esquina familiar. El espacio de estacionamiento estaba vacío. Había estado vacío durante meses. Y aún así, seguía mirando. Una voz detrás de él sonrió antes de que las palabras siquiera llegaran. Viejas costumbres. Se giró. Sofía estaba parada a unos pasos de distancia, sosteniendo las llaves de su auto. No el viejo sedán. Una confiable camioneta usada que había comprado con orgullo después de meses de ahorro cuidadoso. Nada extravagante. Exactamente lo que ella quería. Damián miró el espacio vacío. Supongo que sí. Ella siguió su mirada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella dijo en voz baja. Por fin duermo en una cama. Él sonrió. Lo sé. El silencio entre ellos se sentía en paz. Ya no estaba lleno de preguntas sin responder, solo de gratitud. Damián tomó suavemente su mano. Años atrás, había entrado a ese garaje esperando descubrir una traición. En cambio, había encontrado un coraje extraordinario escondido detrás de una bondad ordinaria. Miró a Sofía y habló con la misma honestidad tranquila que había cambiado la vida de ambos. Todavía estoy agradecido de que aquella noche terrible me hiciera dejar de ver solo a mi secretaria. Le apretó suavemente la mano. Y finalmente notara a la mujer extraordinaria que estaba a mi lado. Sofía recostó ligeramente la cabeza sobre su hombro. Y yo estoy agradecida de que nunca intentaras rescatarme. Simplemente caminaste a mi lado. Juntos salieron del estacionamiento. No como jefe de la mafia y su secretaria. No como director ejecutivo multimillonario y empleada. Sino como 2 personas cuyo amor se había construido de la forma más lenta, y tal vez la más fuerte posible, con el respeto primero, y todo lo demás después.